Un empresario rico y amargado escucha en la calle a un niño cantar con una voz que toca su alma, pero cuando decide ayudarlo, descubre una conexión inesperada que lo llevará a enfrentar un pasado que creía perdido para siempre. Rafael Montenegro caminaba apresurado por las calles de la ciudad. La reunión de esa mañana había sido más tensa de lo habitual, y los ecos de las negociaciones aún resonaban en su cabeza. Los edificios imponentes a su alrededor parecían apretarlo con su frialdad, reflejando la presión constante que cargaba como empresario de éxito. Con su maletín de cuero en una mano y el ceño fruncido, estaba tan absorto en sus pensamientos que apenas notaba el bullicio de la ciudad a su alrededor. De repente, un sonido peculiar lo detuvo en seco. Era una voz clara y melódica que se elevaba por encima del ruido de los autos y las conversaciones. Rafael giró la cabeza, intrigado, buscando el origen de aquella canción que parecía hablar directamente a su alma. Allí, en la esquina de una calle, un niño de no más de 12 años cantaba con una pasión que contrastaba con su apariencia desaliñada. Vestía ropa desgastada y zapatillas rotas, y sostenía una gorra raída donde caían algunas monedas que los transeúntes dejaban. Su voz tenía algo indescriptible, un eco de dolor y esperanza que resonó profundamente en Rafael. El empresario se quedó inmóvil, observando al niño mientras éste terminaba la canción. Cada palabra, cada nota, parecía contar una historia de lucha que Rafael no podía ignorar. Cuando el niño terminó, inclinó la cabeza en un gesto tímido, agradeciendo las monedas que algunos habían arrojado. Rafael, impulsado por una mezcla de curiosidad y algo que no lograba definir, se acercó lentamente. Sacó un billete de su cartera y lo colocó en la gorra del niño. «Tienes una voz increíble», comentó, rompiendo el silencio entre ambos. El niño lo miró con desconfianza, como si estuviera acostumbrado a las palabras vacías de los adultos. «Gracias», respondió, su voz mucho más baja que cuando cantaba. «¿Cómo te llamas?», preguntó Rafael intentando sonar amigable. «Juanciño», respondió el niño, esquivando su mirada. Rafael notó que el niño parecía estar a la defensiva, como si cualquier gesto amable pudiera ser una trampa. Sin insistir, cambió de estrategia. «¿Ya has comido hoy?». Juanciño dudó antes de responder, pero su estómago vacío traicionó cualquier intento de ocultar la verdad. Rafael aprovechó el momento. «¿Qué te parece si te invito a comer algo?». El niño lo miró con escepticismo, pero finalmente asintió, quizás tentado por la posibilidad de una comida caliente. Rafael lo llevó a un pequeño restaurante cercano. Mientras esperaban la comida, Juanciño apenas habló, limitándose a observar a su alrededor con cautela. Rafael, por su parte, no pudo evitar sentir una conexión inexplicable con aquel niño. Había algo en sus ojos, en su manera de moverse, que despertaba recuerdos enterrados en lo más profundo de su ser. Cuando la comida llegó, Juanciño devoró el plato con una rapidez que hablaba de días de hambre acumulada. Rafael lo observaba en silencio, intentando comprender por qué aquel encuentro lo había afectado tanto. «¿Dónde vives?», preguntó finalmente con cautela. Juanciño levantó la mirada, pero no respondió. En cambio, se encogió de hombros, como si la pregunta no tuviera importancia. Rafael no insistió, entendiendo que aquel niño vivía en un mundo donde confiar en los demás podía ser peligroso. Al despedirse, Rafael sintió una mezcla de satisfacción y una extraña inquietud. Algo en Juanciño lo había tocado profundamente, y aunque no sabía exactamente por qué, tenía la certeza de que este encuentro no era casualidad. Mientras el niño se perdía entre la multitud, Rafael se quedó parado en la acera, observando cómo las sombras del atardecer comenzaban a cubrir la ciudad. La noche había caído sobre la ciudad, pero Rafael Montenegro no conseguía conciliar el sueño. Sentado en el sillón de su espacioso apartamento, con una copa de whisky en la mano, su mente volvía una y otra vez a la imagen de Juanciño. Había algo en el niño que despertaba memorias que Rafael había intentado enterrar durante años. En la penumbra, su mirada se dirigió a una vieja fotografía enmarcada en la estantería. En ella, un niño de cabello oscuro y ojos brillantes sonreía con ingenuidad. Miguel, su hijo perdido. Rafael cerró los ojos, permitiendo que los recuerdos fluyeran como una corriente imparable. Había pasado tanto tiempo, pero la herida seguía abierta, sangrando en silencio.
Recordó los días felices en que Miguel llenaba la casa con su risa, antes de que todo se desmoronara. La separación con su esposa había sido amarga y caótica. Las discusiones, los gritos y la batalla legal por la custodia habían dejado cicatrices profundas en todos ellos. Pero el momento que más lo atormentaba era el último día que vio a su hijo. En medio de un tumulto en el tribunal, Miguel, apenas un niño, había desaparecido. La desesperación y la culpa lo habían consumido desde entonces. Rafael había intentado de todo para encontrarlo. Contrató detectives, denunció su desaparición, ofreció recompensas. Pero con el tiempo, las pistas se enfriaron y el mundo a su alrededor insistía en que aceptara la pérdida. Aunque nunca había dejado de buscar, una parte de él se había rendido, cerrándose al dolor para seguir adelante. Sin embargo, el encuentro con Juanciño había abierto una puerta que Rafael creía cerrada para siempre. No podía ignorar las semejanzas, la edad, los rasgos faciales, la intensidad en los ojos del niño. Pero sabía que debía ser cauteloso. ¿Y si todo esto era solo una ilusión desesperada? Al día siguiente, desde su coche estacionado discretamente en una esquina, Rafael observó a Juanciño de lejos. El niño cantaba como lo había hecho el día anterior, rodeado por el ir y venir de los transeúntes. Rafael tomó nota de cada detalle, los gestos, las expresiones, incluso la forma en que Juanciño interactuaba con otros niños de la calle. Mientras lo miraba, una idea empezó a formarse en su mente. Necesitaba saber más sobre el pasado de Juanciño, de dónde venía, quién era, pero hacerlo requeriría discreción. Rafael sabía que enfrentarse a sus propias esperanzas era arriesgado, pero no podía ignorar la posibilidad de que, después de tantos años, su hijo estuviera frente a él. Con el corazón cargado de dudas y una determinación renovada, Rafael decidió que investigaría. No podía permitirse otro fracaso, pero tampoco podía vivir con la incertidumbre. Juanciño merecía una oportunidad y él necesitaba respuestas. Rafael no tardó en actuar. La inquietud que lo había acompañado durante las últimas noches se transformó en un plan concreto. Necesitaba ayuda profesional para entender mejor a Juanciño. Después de buscar información sobre instituciones que trabajaban con niños en situación de calle, su búsqueda lo llevó a Elena, una trabajadora social conocida por su dedicación incansable. El día de la reunión, Rafael llegó al pequeño despacho donde Elena atendía. La oficina, modesta pero organizada, estaba decorada con dibujos hechos por niños y fotos de eventos comunitarios. Al entrar, Rafael sintió una mezcla de esperanza y ansiedad. Elena, una mujer de mediana edad con una mirada cálida pero firme, lo recibió con cortesía. ¿En qué puedo ayudarle, señor Montenegro?, preguntó invitándolo a sentarse. Rafael no perdió tiempo en explicar su situación. Describió el encuentro con Juanciño, la conexión que sintió con el niño y las similitudes que lo habían llevado a pensar en su hijo perdido. Mientras hablaba, notó que Elena lo escuchaba con atención, pero sin emitir juicios apresurados. Juanciño es uno de los niños a los que ayudamos ocasionalmente, dijo ella cruzando las manos sobre el escritorio. Lo encontramos hace unos años en las calles. Era muy pequeño, no tenía documentos ni podía explicar claramente de dónde venía. Hasta donde sabemos, ha vivido solo desde entonces. Las palabras de Elena hicieron eco en la mente de Rafael. Cada detalle parecía encajar, pero todavía había demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Nunca mencionó nada sobre su familia?, preguntó, intentando mantener la compostura. Elena negó con la cabeza. Es un niño reservado. Hablar sobre su pasado no es algo que haga fácilmente. Y no lo presionamos. Sabemos que muchos de estos niños han pasado por experiencias traumáticas. Rafael asintió, comprendiendo las implicaciones. Sin embargo, no podía ignorar la posibilidad que lo atormentaba. Elena, dijo después de una pausa, creo que Juanciño podría ser mi hijo. La trabajadora social lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. Eso es algo muy serio, señor Montenegro. Si está en lo cierto, sería una noticia maravillosa. Pero quiero advertirle que no será un camino fácil. Juanciño ha aprendido a desconfiar de las personas. Si se acerca a él sin pruebas contundentes, podría causarle más daño que beneficio. Rafael sabía que tenía razón. No podía precipitarse,
pero tampoco podía dejar las cosas como estaban. ¿Qué sugieres que haga?, preguntó, dispuesto a seguir cualquier consejo que lo acercara a la verdad. Elena reflexionó por un momento antes de responder. Lo primero es ganar su confianza, pero sin abrumarlo. Si tienes medios para investigar su pasado sin involucrarlo directamente, hazlo. Y si encuentras algo que confirme tus sospechas, entonces podremos trabajar juntos para acercarnos a él de manera adecuada. Rafael salió del despacho con una mezcla de esperanza y responsabilidad. Sabía que tenía un camino largo por delante, pero estaba decidido a recorrerlo. Juanciño merecía la verdad, y él necesitaba enfrentarla, sea cual fuese. Rafael había seguido el consejo de Elena y decidió acercarse a Juanciño poco a poco. No quería forzarlo, pero la impaciencia lo carcomía por dentro. Durante varios días, observó al niño desde lejos, buscando el momento adecuado para iniciar un nuevo contacto. Juanciño, sin embargo, parecía siempre alerta, como si pudiera detectar cualquier intención oculta a kilómetros de distancia. Un día Rafael lo encontró en una plaza cercana, cantando con la misma pasión que lo había cautivado la primera vez. Sin pensarlo demasiado, se acercó y dejó una moneda en su gorra, intentando entablar una conversación. «Hola, Juanciño, ¿cómo estás hoy?», preguntó tratando de sonar casual. El niño lo miró con desconfianza, apretando los labios antes de responder. «Bien, ¿qué quiere ahora?». La frialdad en su tono hizo que Rafael entendiera lo complicado que sería ganarse su confianza. «Nada, solo quería escucharte cantar otra vez. Tienes un gran talento, ¿sabes?». Juanciño no respondió. En cambio, tomó su gorra y comenzó a alejarse, dejando a Rafael con una sensación de frustración y un nudo en el estómago. Mientras el empresario intentaba planear su próximo paso, una figura emergió de las sombras. Era un hombre alto y corpulento, con una expresión intimidante y una actitud claramente amenazante. Rafael lo había visto antes, siempre cerca de Juanciño, pero nunca había prestado mucha atención. Ahora entendía que este hombre, Lucas, era más que un espectador. «¿Qué hace aquí?», preguntó Lucas con un tono brusco, cruzándose en el camino de Rafael. «Solo quería ayudar al niño», respondió Rafael, manteniendo la calma. Lucas rió, pero no había humor en su risa. «Juanciño no necesita su ayuda. Nosotros nos encargamos de él». Rafael sintió la tensión en el aire. Entendió que Lucas no era alguien que aceptara interferencias. Observó cómo el hombre seguía a Juanciño, sus palabras cargadas de advertencia resonando en su mente. Esa noche, mientras reflexionaba sobre lo sucedido, Rafael se dio cuenta de que Juanciño no solo enfrentaba el abandono y la desconfianza, sino también la explotación. Lucas parecía controlar a los niños de la calle, usándolos para obtener dinero mientras los mantenía bajo su dominio. El empresario sabía que no podía enfrentarlo directamente, al menos no todavía. Cualquier acción impulsiva podría poner a Juanciño en más peligro. Sin embargo, no podía quedarse de brazos cruzados. Con cada día que pasaba, Rafael sentía cómo crecía su conexión con Juanciño, aunque el niño lo rechazara constantemente. Había algo en su interior que le decía que no podía abandonar esta lucha. Decidido, Rafael comenzó a planear su próximo movimiento. No solo debía encontrar una forma de proteger a Juanciño de Lucas, sino también de demostrarle que no todas las intenciones estaban guiadas por el interés o el control. La noche estaba cargada de incertidumbre, mientras Rafael hojeaba los documentos que su detective privado había reunido. La decisión de contratarlo había sido difícil, pero necesaria. Necesitaba respuestas y el tiempo parecía jugar en su contra. Sobre la mesa, una carpeta abierta mostraba fotografías borrosas de Juanciño y algunas notas dispersas sobre su vida en las calles. Sin embargo, un pequeño objeto colocado con cuidado sobre la primera página capturó toda la atención de Rafael. Una vieja pulsera de cuero con el nombre Miguel grabado en ella. Su corazón se aceleró. Esa pulsera había sido un regalo que él mismo le había dado a su hijo en su 5º cumpleaños. La imagen de Miguel corriendo por el jardín con la pulsera en su muñeca inundó su mente, trayendo consigo una mezcla de alegría y dolor. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó al detective, tratando de ocultar la emoción en su voz. «Lucas la tenía. Parece que Juanciño la llevaba como un amuleto. No estoy seguro de cómo llegó a sus manos,
pero está claro que es importante para él. Rafael apretó la pulsera en su mano, sintiendo el peso de las posibilidades. Si Joãozinho realmente era su hijo, ¿qué significaba que estuviera bajo el control de alguien como Lucas? Durante los días siguientes, Rafael observó al niño desde la distancia, ahora con una mezcla de esperanza y temor. Joãozinho seguía cantando en las mismas calles, su voz resonando con una tristeza que Rafael entendía demasiado bien. En cada gesto, en cada mirada, Rafael buscaba señales que confirmaran lo que su corazón ya empezaba a creer. Finalmente, decidió que debía acercarse, aunque fuera solo un poco. Una tarde, esperó a que Joãozinho terminara de cantar y lo interceptó mientras guardaba sus pocas pertenencias en una mochila gastada. «Joãozinho, espera», dijo con cautela, extendiendo la pulsera frente a él. El niño frunció el ceño al verla, como si reconociera el objeto, pero no entendiera por qué Rafael lo tenía. «¿De dónde sacó eso?», preguntó, su tono lleno de sospecha. «Me dijeron que era tuya», respondió Rafael. «Quería saber dónde la conseguiste». Joãozinho se encogió de hombros, evitando la mirada de Rafael. «Siempre la tuve. No sé de dónde vino». Rafael sintió un nudo en la garganta. Las palabras del niño parecían confirmar que la pulsera había estado con él desde que era pequeño, pero su memoria, fragmentada por los años y las circunstancias, no podía llenar los vacíos. «Es importante para mí», dijo Rafael, eligiendo sus palabras con cuidado. Esa pulsera era de alguien que significaba mucho en mi vida. Joãozinho lo miró por un momento, y Rafael pudo ver la lucha interna reflejada en sus ojos. Había desconfianza, pero también algo más, curiosidad quizá, o incluso una chispa de reconocimiento. «¿Por qué le importa tanto?», preguntó finalmente. Rafael suspiró, sabiendo que no podía revelar todo de golpe. «Porque creo que tú podrías ser esa persona». Joãozinho no respondió de inmediato. Tomó la pulsera con sus manos pequeñas y la sostuvo como si tratara de encontrar respuestas en ella. «No sé quién soy», admitió en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. «Pero siempre sentí que alguien me buscaba». Las palabras del niño resonaron en el corazón de Rafael, dándole una nueva determinación. Este era solo el comienzo, y sabía que debía manejarlo con cuidado. La tensión en el aire era palpable. Desde su último encuentro con Joãozinho, Rafael había estado más alerta que nunca, siguiendo de cerca los pasos del niño, y sobre todo de Lucas. Había algo peligroso en ese hombre, una sensación de amenaza constante que se volvía más evidente con cada día que pasaba. Una tarde, mientras observaba desde su coche estacionado en una calle concurrida, Rafael vio a Lucas acercarse a Joãozinho. Desde lejos podía notar el intercambio tenso entre ambos. Lucas hablaba con un tono autoritario, mientras el niño mantenía la cabeza baja, claramente incómodo. Rafael apretó el volante, resistiendo el impulso de intervenir. Más tarde esa noche, recibió una llamada inesperada. El número era desconocido, pero algo en su interior le advirtió que debía contestar. «Señor Montenegro, ¿verdad?», dijo una voz áspera al otro lado de la línea. Rafael sintió un escalofrío al reconocer el tono. «¿Quién habla?». «Digamos que alguien que tiene algo que usted quiere». El corazón de Rafael comenzó a latir con fuerza. «Joãozinho, ¿dónde está?». La risa de Lucas resonó al otro lado. «Tranquilo, está bien. Por ahora. Pero eso depende de usted. Quiero 100.000 reales en efectivo. Si no, nunca lo verá de nuevo». Rafael sintió como el pánico lo envolvía. Su primera reacción fue aceptar sin dudar, pero sabía que debía ser cuidadoso. «¿Cómo sé que está a salvo?», preguntó, intentando mantener la voz firme. Hubo un silencio breve, seguido por un ruido de fondo. La voz temblorosa de Joãozinho se escuchó al otro lado. «Rafael, por favor», fue todo lo que alcanzó a decir antes de que la llamada se cortara. Rafael se quedó inmóvil, el teléfono aún en su mano. La desesperación lo inundó, pero no podía permitirse perder el control. Inmediatamente llamó a Elena, explicándole la situación con rapidez. «Lucas es peligroso», advirtió Elena. «Tiene contactos en lugares que complicarán cualquier intervención de las autoridades». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Rafael, su voz cargada de angustia. «Déjame hacer algunas llamadas. Conozco personas que podrían ayudarnos a localizarlo,
pero necesitas mantener la calma. Rafael sabía que cada minuto contaba. Mientras esperaba noticias de Elena, comenzó a trazar un plan desesperado. No podía quedarse de brazos cruzados mientras Juanciño estaba en peligro. Horas más tarde, recibió un mensaje de Elena. Habían localizado el lugar donde Lucas solía operar, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Con la ubicación en mente y el corazón lleno de determinación, Rafael supo que no había vuelta atrás. Juanciño dependía de él, y no podía fallarle. El almacén abandonado se alzaba como una sombra amenazante en las afueras de la ciudad. Rafael estacionó su coche a una distancia prudente y apagó las luces. El corazón le latía con fuerza mientras estudiaba el edificio a través de la oscuridad. Elena había insistido en que esperara refuerzos, pero Rafael no podía quedarse quieto mientras Juanciño estaba en peligro. Con una linterna en mano y su teléfono en el bolsillo, se acercó al almacén. Los cristales rotos y el óxido en las paredes daban testimonio del tiempo y el abandono. Desde una de las ventanas, Rafael vio una tenue luz en el interior, lo que confirmaba que Lucas y Juanciño estaban allí. Mientras evaluaba sus opciones, escuchó voces provenientes del edificio. Lucas hablaba con alguien más, su tono áspero lleno de impaciencia. «No tenemos todo el día. Quiero el dinero ahora», decía, claramente dirigiéndose a su cómplice. Rafael apretó los dientes, intentando controlar el miedo que amenazaba con paralizarlo. Recordó el consejo de Elena, actuar con calma pero con determinación. Se deslizó por un lado del edificio, buscando una entrada. Finalmente, encontró una puerta lateral ligeramente entreabierta. Dentro, el ambiente era opresivo. Las sombras de los objetos amontonados creaban figuras fantasmales bajo la luz tenue de una bombilla colgante. Desde su posición, Rafael vio a Juanciño sentado en el suelo, con las manos atadas y la mirada llena de temor. Lucas estaba de pie frente a él, hablando por teléfono, mientras su cómplice vigilaba con una expresión aburrida. Rafael sabía que debía actuar rápido. Sacó su teléfono y envió un mensaje a Elena para informar su ubicación exacta, esperando que ella llegara a tiempo con ayuda. Mientras tanto, tomó una barra de metal que encontró en el suelo y se preparó para lo que estaba por venir. Respirando profundamente, avanzó en silencio hasta quedar lo suficientemente cerca. ¡Hey!, gritó, logrando que Lucas y su cómplice se giraran de inmediato. La sorpresa fue su aliada. Antes de que Lucas pudiera reaccionar, Rafael golpeó la barra contra un estante cercano, haciendo que varias cajas cayeran al suelo con un estruendo. La distracción permitió que Juanciño se moviera ligeramente, tratando de desatar las cuerdas que lo retenían. Lucas avanzó hacia Rafael con furia. «¿Crees que puedes jugar conmigo, rico arrogante?», rugió, lanzándose hacia él. El enfrentamiento fue rápido y caótico. Rafael, aunque no estaba acostumbrado a la violencia, luchó con todo lo que tenía, impulsado por la necesidad de proteger a Juanciño. En medio del caos, las sirenas de la policía rompieron el silencio de la noche. Elena había cumplido su parte, y las autoridades llegaron justo a tiempo. Lucas y su cómplice intentaron escapar, pero fueron detenidos antes de poder huir. Rafael, agotado pero aliviado, se acercó a Juanciño y lo desató. El niño lo miró con una mezcla de incredulidad y emoción. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó, su voz temblando. «Porque no podía perderte», respondió Rafael con sinceridad. El rescate había dejado a Rafael exhausto, pero también con una nueva determinación. Esa noche, después de asegurarse de que Juanciño estaba a salvo bajo la supervisión de Elena, decidió que era hora de hablar con el niño. Sabía que la verdad debía salir a la luz, aunque el riesgo de rechazo le aterraba. Al día siguiente, Rafael fue al centro de asistencia donde Elena había llevado a Juanciño. El niño estaba sentado en un rincón del patio, jugando distraídamente con la pulsera que siempre llevaba consigo. Rafael respiró hondo antes de acercarse. «¿Puedo sentarme contigo?», preguntó con cautela. Juanciño alzó la mirada, todavía con un rastro de desconfianza, pero finalmente asintió. Rafael tomó asiento junto a él, manteniendo una distancia respetuosa. «Quiero contarte algo importante», dijo, eligiendo con cuidado sus palabras. Juanciño lo observó en silencio, sus dedos aún jugando con la pulsera. Rafael tomó aire y sacó una foto de su cartera. Era la misma que había estado en su estantería durante años.
una imagen de Miguel sonriendo, con la pulsera en su muñeca. «Este es mi hijo Miguel», dijo, mostrando la foto al niño. «Lo perdí hace mucho tiempo, y durante todo este tiempo he estado buscándolo». Juanciño miró la foto con atención. Sus ojos se estrecharon, como si intentara recordar algo perdido en lo más profundo de su memoria. «Esa pulsera», continuó Rafael, señalando el objeto en las manos del niño. «Yo se la di a Miguel en su cumpleaños. Era un regalo especial, algo que significaba mucho para los dos». Juanciño apretó la pulsera con fuerza, como si el objeto pudiera darle respuestas. «Yo no recuerdo mucho», admitió en voz baja, casi con vergüenza. «A veces sueño con cosas, personas, pero no sé si son reales». Rafael sintió un nudo en la garganta. «No tienes que recordar todo ahora, pero quiero que sepas que, desde el momento en que te vi, sentí algo especial. Y cuando vi esa pulsera, tuve esperanza de nuevo». Juanciño bajó la mirada, procesando las palabras de Rafael. Después de un largo silencio, alzó la vista con ojos llenos de preguntas. «¿Por qué te importa tanto? Si fuera yo, ¿qué cambiaría?». Rafael tragó saliva, luchando por contener la emoción. «Porque si eres mi hijo, quiero recuperar el tiempo que perdimos. Pero, incluso si no lo eres, quiero que sepas que no estás solo. Nadie debería sentirse olvidado o abandonado». Las palabras parecieron llegar al corazón de Juanciño. Por primera vez sus ojos mostraron algo más que desconfianza, una chispa de esperanza. «Quiero saber quién soy», dijo finalmente, con voz firme. «Quiero entender por qué siempre he sentido que faltaba algo». Rafael asintió. «Haremos esto juntos. No importa cuánto tiempo tome, no dejaré de buscar la verdad contigo». Mientras el sol comenzaba a ponerse, una tenue sensación de confianza comenzó a formarse entre ellos. Era solo el comienzo de un largo camino, pero al menos ahora no estarían solos. La relación entre Rafael y Juanciño comenzó a transformarse lentamente. Después de aquella conversación en el patio, algo había cambiado en la actitud del niño. Aunque aún mostraba reservas, parecía dispuesto a escuchar, y por momentos dejaba entrever una curiosidad por el hombre que había arriesgado tanto para salvarlo. Rafael, por su parte, se esforzaba por no apresurar las cosas. Elena había insistido en que el proceso debía ser lento y que cualquier presión podría hacer que Juanciño se cerrara de nuevo. Así que Rafael adoptó un enfoque paciente, pasando tiempo con el niño en actividades simples. Paseos por el parque, comidas en lugares tranquilos, incluso pequeñas visitas a la librería local. Al principio, Juanciño mantenía una distancia emocional. Evitaba hablar de su pasado y parecía reacio a aceptar los gestos de bondad de Rafael. Sin embargo, poco a poco, los muros que había construido comenzaron a desmoronarse. Una tarde, mientras compartían un helado en un banco del parque, Juanciño hizo una pregunta que tomó a Rafael por sorpresa. «¿Cómo era Miguel?», preguntó, mirando el cielo con aparente indiferencia, aunque su tono traicionaba un interés genuino. Rafael sonrió, recordando los momentos felices que había pasado con su hijo. «Era un niño lleno de energía», respondió. «Le encantaba correr por el jardín y hacer preguntas sobre todo. Tenía una risa contagiosa y siempre encontraba maneras de sorprenderme». Juanciño lo escuchó en silencio, asimilando cada palabra. «¿Crees que yo podría ser como él?», preguntó en voz baja. Rafael lo miró con ternura. «Creo que tienes tu propia manera de ser especial, Juanciño, y eso es lo que importa». El niño no respondió, pero por primera vez en mucho tiempo sonrió, aunque tímidamente. Fue un pequeño paso, pero para Rafael significaba todo. Mientras los días pasaban, Elena seguía apoyándolos. Había comenzado a trabajar con Juanciño para ayudarlo a procesar sus emociones y explorar los fragmentos de memoria que aún tenía. A veces el niño compartía pequeños detalles, una melodía que recordaba, un olor familiar, la imagen borrosa de un rostro sonriente. Rafael se aseguraba de estar presente en cada momento importante, demostrando que estaba comprometido a ser una figura constante en la vida de Juanciño. Sin embargo, también enfrentaba sus propios desafíos. Cada gesto de desconfianza, cada silencio prolongado, era un recordatorio de lo frágil que era la conexión que estaban construyendo. Una noche,
Mientras Rafael lo llevaba de regreso al centro de asistencia, Juanciño habló por iniciativa propia. Creo que quiero intentar recordar más cosas, pero tengo miedo de lo que pueda encontrar. Juanciño lo observó en silencio, sus dedos aún jugando con la pulsera. Rafael tomó aire y sacó una foto de su cartera. Era la misma que había estado en su estantería durante años. Una imagen de Miguel sonriendo, con la pulsera en su muñeca. «Este es mi hijo Miguel», dijo, mostrando la foto al niño. «Lo perdí hace mucho tiempo, y durante todo este tiempo he estado buscándolo». Juanciño miró la foto con atención. Sus ojos se estrecharon, como si intentara recordar algo perdido en lo más profundo de su memoria. «Esa pulsera», continuó Rafael, señalando el objeto en las manos del niño. «Yo se la di a Miguel en su cumpleaños. Era un regalo especial, algo que significaba mucho para los dos». Juanciño apretó la pulsera con fuerza, como si el objeto pudiera darle respuestas. «Yo no recuerdo mucho», admitió en voz baja, casi con vergüenza. «A veces sueño con cosas, personas, pero no sé si son reales». Rafael sintió un nudo en la garganta. «No tienes que recordar todo ahora, pero quiero que sepas que, desde el momento en que te vi, sentí algo especial. Y cuando vi esa pulsera, tuve esperanza de nuevo». Juanciño bajó la mirada, procesando las palabras de Rafael. Después de un largo silencio, alzó la vista con ojos llenos de preguntas. «¿Por qué te importa tanto? Si fuera yo, ¿qué cambiaría?». Rafael tragó saliva, luchando por contener la emoción. «Porque si eres mi hijo, quiero recuperar el tiempo que perdimos. Pero, incluso si no lo eres, quiero que sepas que no estás solo. Nadie debería sentirse olvidado o abandonado». Las palabras parecieron llegar al corazón de Juanciño. Por primera vez sus ojos mostraron algo más que desconfianza, una chispa de esperanza. «Quiero saber quién soy», dijo finalmente, con voz firme. «Quiero entender por qué siempre he sentido que faltaba algo». Rafael asintió. «Haremos esto juntos. No importa cuánto tiempo tome, no dejaré de buscar la verdad contigo». Mientras el sol comenzaba a ponerse, una tenue sensación de confianza comenzó a formarse entre ellos. Era solo el comienzo de un largo camino, pero al menos ahora no estarían solos. La relación entre Rafael y Juanciño comenzó a transformarse lentamente. Después de aquella conversación en el patio, Rafael detuvo el coche y lo miró con seriedad. «No tienes que hacerlo solo, estaré contigo, pase lo que pase». Juanciño asintió, y en ese momento, algo en su expresión cambió. Por primera vez, parecía estar bajando la guardia por completo. Aunque el camino era largo, ambos estaban aprendiendo a caminar juntos, paso a paso, reconstruyendo un vínculo que podría cambiar sus vidas para siempre. Los trámites legales fueron largos y complicados, pero finalmente, Rafael logró obtener la custodia de Juanciño. Ahora, después de meses de incertidumbre, ambos estaban listos para comenzar una nueva etapa juntos. La decisión de dejar la ciudad fue mutua. Rafael quería ofrecerle a Juanciño un ambiente más tranquilo, lejos de las sombras del pasado. Después de investigar, encontraron una pequeña comunidad rural con montañas verdes y un río cristalino que corría cerca. Era un lugar perfecto para un nuevo comienzo. El día de la mudanza llegó con una mezcla de emoción y nostalgia. Juanciño, sosteniendo su mochila, miraba por última vez las calles que habían sido su hogar. Aunque la vida en la ciudad había sido dura, también era todo lo que conocía. Rafael, notando la melancolía en el rostro del niño, le puso una mano en el hombro. «Este es nuestro primer paso hacia algo mejor», dijo con una sonrisa. El viaje hacia el campo fue silencioso al principio, pero conforme los paisajes urbanos dieron paso a colinas y árboles, Juanciño empezó a relajarse. Cuando llegaron a su nuevo hogar, una casa acogedora rodeada de flores silvestres, el niño no pudo ocultar su sorpresa. «¿Todo esto es para nosotros?», preguntó, sus ojos brillando de emoción. «Todo esto es para nosotros», respondió Rafael, satisfecho de ver la chispa de felicidad en el rostro del niño. Los días en el campo trajeron consigo una paz que ambos necesitaban. Juanciño, que había pasado gran parte de su vida sobreviviendo en las calles, comenzó a descubrir un mundo nuevo. Las noches llenas de estrellas, el canto de los pájaros al amanecer y el simple placer de correr descalzo por la hierba. Rafael, por su parte,
Encontró un propósito renovado en cuidar de Juanciño. Había dejado atrás las reuniones interminables y la presión de los negocios para dedicarse completamente a construir una vida junto al niño que ahora consideraba su hijo. Con el tiempo, Juanciño comenzó a compartir su pasión por la música con los habitantes de la comunidad. Cada semana organizaba pequeños conciertos al aire libre, donde su voz resonaba con una fuerza que conmovía a todos los que lo escuchaban. «Quiero que mi voz ayude a otros niños como yo», dijo un día, mientras practicaba una canción en el porche. Rafael lo miró con orgullo. «Y lo harás. Tienes un talento increíble y un corazón aún más grande». Inspirado por la determinación de Juanciño, Rafael comenzó a invertir en programas comunitarios para ayudar a niños en situación de calle. Usó sus recursos para crear refugios, ofrecer educación y proporcionar oportunidades que antes parecían imposibles. En su última noche en el porche, bajo un cielo estrellado, Juanciño tomó la guitarra que Rafael le había regalado y cantó una nueva canción. Era una melodía llena de esperanza, que hablaba de segundas oportunidades y de encontrar un hogar en los lugares más inesperados. Rafael lo escuchó en silencio, sintiendo que, finalmente, ambos habían encontrado lo que buscaban. No solo se habían dado un nuevo comienzo, sino que también habían aprendido el verdadero significado de la familia. Mientras las notas de la canción llenaban el aire, el futuro se dibujaba brillante frente a ellos, lleno de posibilidades y de un amor que había logrado superar todas las adversidades. La historia de Rafael y Juanciño nos enseña que las segundas oportunidades pueden transformar vidas, incluso en los momentos más oscuros. A veces, el destino nos pone frente a pruebas inesperadas que nos obligan a mirar más allá de lo superficial y a tomar decisiones guiadas por el corazón. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en los zapatos de Rafael? ¿Habrías tenido el valor de enfrentar tu pasado y luchar por alguien que lo necesitaba, incluso sin certezas? Haz clic en el video que aparece en la pantalla para continuar esta emocionante jornada de autodescubrimiento y esperanza. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte al canal para no perderte más relatos llenos de emociones y reflexiones. Nos vemos en el próximo video.